Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully
Sean todos bienvenidos a este espacio Nuevo Tiempo, nuestra cuarta charla de este año. Sabemos que ustedes nos ven de distintas partes y queremos interactuar con ustedes, queremos que ustedes nos puedan escribir de qué parte nos están viendo. Sabemos que hay gente de Chillán, quizás gente de Los Ángeles, y por eso que queremos que nos puedan escribir por medio del chat, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, acerca de dónde nos están viendo. Esta es nuestra cuarta charla, y en las anteriores hemos nosotros también entregado regalos. Eh, y queremos también invitarlos a que cada uno de ustedes se pueda inscribir, ¿cierto?, en el link que les van a estar enviando. En especial tenemos una promoción, tenemos un obsequio para ustedes, que al final de la charla vamos a hacer una pregunta, así que les vamos a instar a que ustedes estén bien atentos y que puedan responder aquella pregunta. ¿Cuál es el regalo?, se preguntarán ustedes. El regalo es un libro de cocina vegana. Ahí estamos logrando ver un libro, ¿cierto? En el link ustedes se pueden inscribir y van a recibir uno de estos regalos que están viendo. Estamos viendo las revistas Mis Amigos, que es para los niños. Revistas muy interesantes, y este es el libro en especial que nos queremos centrar, el libro de cocina vegana. Ese va a ser el libro que vamos a sortear por medio de un concurso apenas termine la charla. Vamos a hacer una pregunta acerca de la charla y queremos que ustedes puedan responder. Dentro del link, ustedes que pueden inscribirse, ¿cierto? Nosotros les vamos a hacer llegar un regalo, siempre y cuando ustedes se inscriban en aquel link. Aún sabemos que aún nos faltan regalos por entregar de las charlas anteriores, pero están en nuestras mentes y se los vamos a hacer llegar. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, más libros, más revistas que podemos hacerles llegar, siempre y cuando, como digo, ustedes se inscriban en aquel link que están pasando por las redes sociales. Alimentación viva más y mejor, vida feliz, recursos para la pareja, miren qué interesante. Además tenemos, ¿cierto?, el libro La Mayor Esperanza. Como decía, llevamos 3 charlas anteriores, esta es nuestra cuarta, y hemos tenido diversos temas de gran interés. Comenzamos en agosto y hablamos del sistema inmunológico. Miren qué interesante. En septiembre hablamos de la ansiedad. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Fue un tema también bastante interesante a cargo de Leslie Olivares. En octubre hablamos de la depresión, y la charla que hoy nos convoca es acerca de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Tiene alguna cura? ¿Cómo, cómo me puedo cuidar cómo me puedo cuidar si ya la padezco? Es por eso que para el día de hoy tenemos como invitada especial a nuestra amiga, ¿cierto? Invitada, sí, como mencioné anteriormente, Cintia Riveros, la cual es licenciada, ¿cierto?, en nutrición y dietética en la Universidad del Biobío. No olviden, ¿cierto?, mientras estamos haciendo la charla, ustedes pueden dejar preguntas que al final de la charla Cintia va a responder con mucho gusto. Pueden dejar las preguntas en el chat, como mencioné, por Facebook o por YouTube. Ustedes también pueden compartir este link con sus amigos. La idea es que nadie se quede fuera de esta interesante charla que vamos a hablar acerca de la diabetes. ¿Cómo pueden entrar? Simplemente poner en Google envivo.espacionuevotiempo.cl. ¿No alcanzó a anotar? Repito, envivo.espacionuevotiempo.cl. Ahora sí, dejamos a Cintia, que nos va a hablar acerca de la diabetes. Cintia, el tiempo es tuyo. Hola, ¿me escuchan bien? Si alguien me puede confirmar eso, y avanzo. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ya, me dicen acá en privado que sí. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. En algún momento, antes, cuando podíamos todavía reunirnos, estuve con ustedes ahí
en la sede de la Villa Emanuel. Así que estoy muy feliz de poder volver a reunirme con algunos de ustedes a través de este medio. No importa si hay pandemia, la cosa cierta es que tenemos que compartir y aprender. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que cada día se torna de mayor interés por el incremento exponencial que ha tenido en los últimos años y tal como lo mencionaba Jorge, vamos a hablar hoy día acerca de diabetes, pero nos vamos a concentrar en dos cosas, en la prevención y en la dietoterapia que causa tanta confusión. ¿Hay que consumir colaciones o no? ¿Las colaciones son para todo? ¿Cómo yo me puedo cuidar tanto para prevenir o si ya la tengo, ¿cierto? Si ya padezco, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a pedir, ¿cierto?, que puedan compartir la presentación que tenemos para así poder ir avanzando. Perfecto. Vamos con la primera diapositiva, porque lo más importante acá es que podamos primero definir qué es diabetes. Ustedes pueden ir anotando sus preguntas, ¿cierto? Y al final las vamos a contestar. La diabetes es una enfermedad metabólica, es crónica y se caracteriza principalmente por tener niveles de glucosa en sangre elevado o lo que comúnmente se escucha como azúcar en sangre, ¿ya? Y se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción o de la acción de la insulina. Aquí tenemos dos cosas distintas. Primero, que la diabetes es una enfermedad metabólica, es decir, de cómo el cuerpo procesa algunos nutrientes, que es crónica. Esto no significa que no tiene solución. Ya la cronicidad tiene que ver con patologías que son de larga data o son de un proceso extenso, ¿cierto? La diabetes es una enfermedad que uno puede tener por 20 años, 30 años, 40 años, ¿cierto? Si es que no hace algo al respecto a tiempo. Por eso se dice que es crónico. La mayoría de las personas cuando dicen, mire, usted tiene diabetes o le diagnostican alguna enfermedad cardiovascular de tipo crónico, se asusta mucho y como que se derrota en el momento porque dice, bueno, si esta cuestión es crónica, significa que nunca se me va a pasar, que no tengo ninguna oportunidad de que esto se revierta o se resuelva. Por lo tanto, ¿para qué voy a hacer caso? Si al final voy a estar siempre enfermo y me voy a morir igual. Entonces como que la gente empieza ya con desesperanza. Bueno, ¿y por qué se provoca esta patología? Entonces, por una deficiencia, ya sea en la producción de la insulina o el cuerpo no reacciona bien a la acción de la insulina. Estas son las dos causas por las que se puede dar básicamente cierto diabetes. Ahora les voy a mostrar algunas infografías importantes dadas por la OPS y la OMS, si podemos ir avanzando, ¿cierto?, con la siguiente. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Aquí voy a mencionar las tres principales, ¿ya? Primero está diabetes tipo 1, que es entre el 5 al 10% de los casos solamente, y tenemos la diabetes tipo 2, que es el otro 90 a 95% de los casos. En el caso de la diabetes tipo 1, afecta principalmente a niños y jóvenes. No se conocen los factores de riesgo porque hay una falla en las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina, esta hormona, ¿verdad?, que tiene que ver con la regulación de la glucosa, entre otras funciones que tiene. Entonces, simplemente a temprana edad, a los 4 años, a los 5 años, 10 años, se diagnostica, debutan con esta patología. Y tenemos, ¿cierto?, la diabetes tipo 2, que es totalmente prevenible. Ya la diabetes tipo 1 no es prevenible porque no se sabe hasta que se debuta, ¿cierto? Y que tiene algunos factores de riesgo importantes como la obesidad, el sobrepeso, la falta de actividad física, si hay antecedentes familiares de diabetes, el acto de fumar ya incrementa las probabilidades de tener diabetes. Entonces, las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 no es la gravedad, no es que tener diabetes tipo 1 sea menos grave y como que el siguiente nivel es la diabetes tipo 2, no, son diferentes y las causas son distintas también. Ya entonces la principal característica, la diabetes tipo 1 es la que se conoce como diabetes juvenil, no es prevenible, es la minoría de los casos, debuta, ¿cierto?, entre los 3 y los 17 años aproximadamente, y la diabetes tipo 2 es totalmente prevenible, es la que más se diagnostica
y que sí tiene algunos factores de riesgo conocidos, todos prevenibles. En la siguiente tenemos la diabetes gestacional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la diabetes gestacional, que más o menos, por lo menos en las Américas, ¿cierto? Se da entre 1 a 2 casos por cada 10 embarazadas y tiene diferentes tipos de riesgo, complicaciones en la madre y en el bebé. Uno de esos riesgos es el parto prematuro, el sobrepeso al nacer, es decir, bebés macrosómicos que pesan más de 4 kilos al momento de nacer. Y, ¿cierto? Para la mamá también hay mayor riesgo de aborto. Hay una serie de otras complicaciones, como también quedarse con esta diabetes después del embarazo. En la mayoría de los casos, si en el embarazo hay un peso anormal, la probabilidad de continuar con una diabetes tipo 2 es bastante menor que si el embarazo fue con sobrepeso o con obesidad, ¿ya? Y por lo tanto también la probabilidad de que en una edad futura se padezca de diabetes tipo 2 va a depender bastante del control que haya habido de esta diabetes gestacional y también del estado nutricional con que la mamá estaba cuando le diagnosticaron esta patología. Entonces estas son las tres principales: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y en el caso de las embarazadas la diabetes gestacional. Ahora, ¿qué pasa con la prevalencia? ¿Ya? ¿Qué pasa con la cantidad, ¿cierto?, de diabetes que hay a nivel mundial? Si me ayudan ahí pasando las diapositivas, ahí estamos. ¿Cuál es la prevalencia estimada de diabetes en adultos? Adultos entre los 20 y los 79 años. El último reporte mundial que tenemos es del año 2014. Y ahí ustedes, si ven en el mapa, en celestito, ¿cierto?, están los que tienen menos prevalencia, menos cantidad de diabéticos por el número total de población. En el caso, ¿cierto?, de los verdecitos agua, bien clarito, entre 8 y 9%. En el caso, ¿cierto?, de el verdecito un poquito más oscuro, que es donde estamos nosotros los chilenos, entre 10 a 12%. La última encuesta nacional de salud dice que en Chile hay un 12,3% de prevalencia de diabetes. Es decir, que de cada 100 personas, 12 tienen diabetes mellitus diagnosticada. No sabemos cuántos andan circulando por ahí, ¿cierto?, que no está diagnosticada, pero de los diagnosticados, 12 de cada 100. Eso es muchísimo, 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 ¿ya? Y algunas islas pequeñitas por ahí, ¿cierto?, que son bien, bien diminutas, un poquito más del 12%. Pero digamos que estamos liderando, lamentablemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más terrible con la diabetes? Porque si fuera solamente que tenemos el azúcar elevada en sangre, ¿cierto?, y la glucosa elevada en sangre, no sería problema. El asunto está en las consecuencias que vienen por precisamente tener niveles inadecuados de glucosa en sangre, especialmente elevados. Vamos entonces a ver cuáles son las principales complicaciones. Pasemos a la siguiente. Una de las principales patologías que vienen como consecuencia, ojo, de una diabetes mal controlada, porque yo puedo tener diabetes súper controlada o simplemente revertir la diabetes, ya vamos a hablar acerca de eso, pero si está mal controlada, es decir, yo no logro tener un peso adecuado, no logro tener unas glicemias en niveles adecuados, ¿en qué va a desencadenar esto? En tener neuropatía. La neuropatía, ¿cierto?, es un debilitamiento de los nervios. Es un dolor tremendo. Si hay alguien acá que nos está escuchando que ha sufrido de neuropatía, sabe que eso es un dolor superior a un cálculo renal, es superior a un parto, es superior a estar quemado, ¿ya? Porque esa es como la sensación, ¿ya? Hay una alteración en la sensibilidad nerviosa, por lo tanto es muy frecuente que hayan pie diabético o amputaciones a raíz de heridas que no curan, porque la persona no siente, se puede estar quemando y no siente, se puede haber pinchado con una espina, con un vidrio, se puede hacer algún corte en las extremidades inferiores, por ejemplo, que es donde más se dan este tipo de cosas, y no lo sintió. Entonces, no hubo una reacción a tiempo. Las señales nerviosas no llegan de manera correcta. También está la retinopatía diabética o que puede llegar incluso a la ceguera. Esto es porque los vasos sanguíneos se debilitan y se rompen. Entonces se van generando manchas en la retina, la luz no puede ingresar de manera correcta, por lo tanto la calidad de la visión se va perdiendo. También tenemos la enfermedad renal, ¿ya?
llamada nefropatía diabética. ¿Eso qué significa? Que el riñoncito ya no puede filtrar la sangre, purificarla de manera correcta. Se rompen los vasos sanguíneos de esta mallita que tenemos en los riñones, de los nefrones y de toda la red vascular que tenemos. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Como la sangre no se puede limpiar de manera correcta, nosotros podemos llegar a tener el riesgo de un envenenamiento. Por eso existe un proceso llamado diálisis que cumple, ¿cierto?, esta maquinita la labor de purificar, de hacer lo que el riñón no puede hacer por estar enfermito. Tenemos el riesgo de las amputaciones porque como no llega sangre de manera correcta, la sangre es de mala calidad porque, ¿cierto?, tiene más glucosa de la que debería tener, la sensibilidad nerviosa se ha perdido o se ha reducido considerablemente, no puedo tener una correcta restauración de los tejidos. Por lo tanto, el tejido empieza a morir y lamentablemente en algunos casos hay que amputar. A veces un dedito, luego otro, el pie y así hay diferentes tipos de amputaciones. Esto no es, o sea, el tema de la diabetes, queridos amigos, no es algo sencillo, no es algo que nosotros podamos dejar pasar y decir, ya tengo diabetes, como que todo el mundo tiene, yo también tengo. No, porque hay complicaciones muy severas si es que nosotros no nos cuidamos. Y enfermedades del corazón, por supuesto que sí, aumenta considerablemente el riesgo de padecer infartos, accidentes vasculares con todo lo que aquello conlleva. Y hay algo súper importante que son las últimas investigaciones y que no está acá en esta imagen, que también el tener diabetes aumenta la probabilidad, ¿saben de qué? De uno de los males más temidos de la sociedad, Alzheimer. Así que hay que cuidarse sí o sí. Ahora miren lo triste, que de todas las personas que están diagnosticadas con diabetes, entre el 50 y el 75% de estas personas tiene una diabetes descontrolada. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, estas personas simplemente siguen teniendo niveles de azúcar desregulados en su sangre. ¿Qué pasa con la mortalidad? ¿Cuánta gente fallece a causa de diabetes? Mostremos la siguiente diapositiva a nuestros amigos, por favor. Entre el 30 al 40% de las personas con diabetes primero están sin diagnosticar, es decir, que este 12% es solamente de los diagnosticados. ¿Se acuerdan que yo les decía que había un montón de gente que no sabe? Bueno, entre el 30 y 40% de todas las personas que tienen diabetes no sabe que tiene diabetes. Y como no sabe que tiene diabetes, hay personas que pueden tener muchos años y simplemente un día su cuerpo colapsa, se siente mal, llega al hospital y resulta que va con una glicemia de 500, de 700, de 800 y ya tienen, ¿cierto?, algunos otros daños colaterales. Recientemente atendí a un paciente hace como unas 3 semanas atrás más o menos y él era precisamente uno de estos casos. Él pasó un señor adulto mayor de 75 años que recién hacía unos 8 años había sido diagnosticado con diabetes, pero ya tenía daño renal, tenía retinopatía, es decir, tenía problemas en su visión y tenía problemas de circulación. ¿Por qué? Porque debutó con una glicemia de 1000. O sea, ¿se imaginan ustedes si la glicemia normal en ayunas es de 100 y él llegó al hospital con 1000? Después de haber estado como 4 horas inconsciente en su casa, ¿ya? Entonces, esto puede suceder. Él nunca se sintió mal, nunca sintió síntomas. La mayoría de las personas sí lo sienten, pero él no. Así que lo hospitalizaron y todo, pero ya tenía un daño renal importante. No todavía para diálisis, gracias a Dios, pero ya estaba ahí. Así que eso es importante de saber. Él era de este 40% que no sabía que tenía diabetes. Y la diabetes a nivel de América es la 4ª causa de muerte. Las primeras 2 causas de muerte a nivel mundial son por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por accidentes y en este caso la 4ª causa de muerte a nivel de las Américas es por diabetes. Es decir, hay muchísima gente que muere por padecer diabetes. ¿Y cuál es la proyección? Miren ustedes acá, la verdad es que el futuro no viene muy promisorio respecto de esto y ya vamos a entender por qué. Es importante que ustedes conozcan esto antes de que hablemos aquí de lo central que es la prevención y la dietoterapia. Hasta el 2014, que es el último reporte que tenemos, habían 62 millones de personas con diabetes.
62 millones, muchísima cantidad de gente. Y se espera que para el 2040, es decir, para 20 años más, tengamos 109 millones de personas con diabetes. Y eso en gasto, en economía, significa, aquí estamos hablando de millones de dólares, por si acaso, de 383 millones de dólares que se gastaban en manejar la diabetes, del año 2014 llegaríamos a 446 millones de dólares en el año 2040. Muchísimo dinero. Pero ¿por qué gastar tanto dinero y aún así no logramos que la gente se adhiera a la dietoterapia, se adhiera a los tratamientos? ¿Por qué no logramos tener diabetes controlada? ¿Por qué esto va siempre en aumento y no tenemos esperanza de que esto retroceda? Lo vamos a comprender hoy día. Ahora, ¿qué se nos propone como el tratamiento integral, cierto, para diabetes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si ya tenemos diabetes? Lo primero, y fíjense ustedes aquí, está en orden de prioridad, la alimentación, la actividad física y en tercer y último lugar, la medicación. El tratamiento de la diabetes siempre tiene que empezar por hacer cambios en el estilo de vida. Usted se puede tomar, y se los digo con conocimiento de causa, he atendido muchos diabéticos que tomándose sus metforminas de 1000 o de 850 o de 500 2-3 veces al día con glibenclamida, que es otro medicamento, o incluso siendo pacientes insulino dependientes, siguen estando descontrolados. ¿Por qué? Porque la gente como que se entrega al medicamento, pues piensa que esto, ya así con metformina se arregla esta cosa. No, esto no se arregla con metformina. Si usted se toma todas las metforminas, se pone la insulina, pero usted no hace cambios en su alimentación, en su actividad física, en la calidad del sueño, en el tomar agua y en muchas otras cosas que vamos a ver hoy día, no hay medicamento que le vaya a hacer efecto. Esto es como cuando las personas, ¿cierto?, tienen problemas de colesterol elevado, ¿ya? Por alimentación, no por un asunto genético, que también lo hay, y se toma todos los medicamentos para bajar el colesterol. Pero resulta que come carne, queso, lácteos altos en grasa, fritura, no hace actividad física, o sea, ahí no va a haber ningún medicamento que le arregle el problema de colesterol a menos que haga algo en la causa de este problema. ¿Sí? El asunto está en esto, que a veces se invierte mucho en el efecto y no en la causa. Aquí el problema no es la diabetes, el problema es lo que genera la diabetes, lo que abre el espacio para que esta enfermedad sea, ¿cierto?, diagnosticada. Muy bien, vamos a pasar aquí a algo que les quiero aclarar. Hablamos de diabetes y han escuchado ustedes hablar de la prediabetes. Esto es como cuando hablamos de los preinfartos, entonces como que parece que si decimos pre, estamos como súper bien porque todavía ahí no estoy como quemándome todavía, sino que estoy a punto, pero todavía no. Entonces, así como no existen los preinfartos, no existe la prediabetes, ¿ya? Por más que comúnmente se le dé este nombre a algunas etapas previas que pudieran desencadenar en diabetes más adelante. Esto es como que yo le dijera que porque usted tiene los triglicéridos altos y el colesterol elevado, usted es un preaccidentado cardiovascular. No, usted va a ser un accidentado vascular el día que usted tenga un accidente vascular. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se le llama prediabetes? Algunos le dicen prediabetes cuando hay insulina elevada en sangre en ayuna, o hiperglucemia o hiperglicemia, que simplemente es un incremento de la glucosa en la sangre por falta de insulina, que es esta hormona. Vamos a imaginar que esta es nuestra célula y tenemos una puerta, y la insulina es la llave. La insulina abre la puerta para que el azúcar de los alimentos pueda ingresar a la célula y podamos nosotros tener energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a tener los niveles de azúcar elevados en sangre, puede ser por dos cosas, o porque el páncreas no está produciendo suficiente insulina, o porque a pesar de que produce buena insulina y en cantidad suficiente, estas puertitas están saturadas, no están dejando actuar a la insulina. ¿Ya? Y eso si se mantiene en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el páncreas va a decir, uy, hay mucha azúcar en la sangre, a lo mejor no estoy produciendo suficiente insulina, voy a producir más. Y se pone a trabajar este pobre páncreas, ¿cierto? Y produce insulina hasta el punto que, como todo buen trabajador que le exigimos demasiado, se cansó y dijo, ya no puedo producir tanta. O empieza a producir, pero de mala calidad. Y ahí entonces rápidamente llegamos a un diagnóstico de diabetes. Lo otro es la intolerancia a la glucosa.
ya que hay gente que dice, yo tengo intolerancia a la glucosa. En realidad la intolerancia a la glucosa es una prueba, es un test, es un examen que se hace, que cuando usted se tiene que tomar esos 75 gramos de ese líquido bien dulce, 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 y que después en algunas oportunidades le dan una punción o 2 punciones, ¿cierto?, para medir cuánto es lo que tiene de glucosa circulante. En ayunas, ¿cierto?, se espera que la persona tenga entre 60 y 100 miligramos de glucosa circulante, y si usted tiene más de 100 en ayuna, muy probablemente le van a mandar a hacer este test de glucosa, test de intolerancia a la glucosa. Y se espera, ¿cierto?, que después de una hora que ingirió esto, sus niveles de glucosa circulante sean menos de 200 y 2 horas después menos de 140. Si usted tiene más de 140 después de las 2 horas, lo van a diagnosticar con diabetes tipo 2. Y lo otro es la insulinoresistencia o resistencia a la insulina, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí el problema está en que las células de los músculos, las células grasas y las células del hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Entonces, hay suficiente glucosa, hay suficiente insulina, pero hay una resistencia a la acción que ella hace. Entonces, el cuerpo no la deja trabajar de manera correcta. Así que eso es lo que se conoce como las prediabetes, pero quiero decirles que estos son diagnósticos aparte y que no existe tal cosa como la prediabetes. Lo que sí es que esto es como un escalón, o sea, la probabilidad que usted tiene de tener finalmente una diabetes después de una intolerancia a la glucosa, ¿cierto?, progresiva, o después de tener insulinoresistencia son mucho más altas que si usted no tuviera estos diagnósticos previos. Rápidamente vamos a ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí yo no les voy a leer todos estos, yo se los puse porque les dije acá a nuestros moderadores que vayan y les compartan después esta presentación y ustedes lo pueden leer detenidamente en su casa. Vamos a hacer así un paseo general solamente por esta información. Primero que todo, el peso. A mayor peso, mayor probabilidad de tener diabetes. El tener un peso saludable es un factor protector. El tamaño de la cintura. Ya, aquí estamos más o menos porque Chile está dentro de los países con más cintura, ¿ya? En el caso de las mujeres es hasta 100 y en el caso de los varones hasta 90. Si tenemos más de estos centímetros de cintura, que la cintura se mide por debajito de la última costilla, en la parte más flaquita, nosotros nos miramos al espejo y donde encontramos la parte más flaca, ahí nos tenemos que medir la cintura. Si tenemos más de 100 las mujeres o más de 90 los varones, nuestra probabilidad de tener diabetes también aumenta. La alimentación, fíjense ustedes que el comer carne roja, carnes procesadas como los embutidos, por ejemplo, el beber bebidas azucaradas o con incluso edulcorantes artificiales, tiene un mayor riesgo de tener algún tipo de prediabetes o de diabetes. Sin embargo, una dieta que es alta en fruta, alta en verduras, ricos en cereales integrales, en frutos secos, se asocia, por supuesto, con todo lo contrario, con tener menos riesgo de diabetes. El sedentarismo. Por supuesto, el sedentarismo también dificulta el control de la diabetes y obviamente nos predispone a tener mayor diabetes. Cuando yo hago actividad física, lo que hago, además de regular el peso, de regular el porcentaje de grasa de mi cuerpo, es también un factor protector porque aumenta la sensibilidad a la insulina. Es decir, que mis células están más pendientes ahora de la insulina y ya no resisten a su acción, sino que se ponen más generosas y la dejan trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso la actividad física es muy, muy importante. La edad, por supuesto, también es un factor. A mayor edad, sobre todo después de los 45 años, las probabilidades de tener diabetes también aumentan. Los niveles de colesterol, de triglicéridos aumentados en sangre, los niveles de grasa elevados en sangre. Pasemos a la siguiente nomás diapositiva. Tener antecedentes familiares. Eso también es importante, pero aquí quiero ser súper enfática. Hay un factor que es la herencia, pero del 100% la herencia pesa como un 20%. Entonces pasa mucho que los pacientes llegan y dicen, no, es que mi abuelita tenía diabetes, es que mi mamá tiene diabetes, mis hermanos tienen diabetes, entonces a mí ya, o sea, yo haga lo que haga, diabetes voy a tener. No, no funciona de esa manera. ¿Tenemos una predisposición? Por supuesto que sí. No solamente por la parte genética, sino que también por el tema de los hábitos. Ustedes saben que los hábitos también se heredan. Si hay una mamá o un papá que son malos para comer frutas y verduras y buenos para consumir comida chatarra, ¿qué tipo de alimentación cree usted que va a tener ese hijo?
La misma de los papás, ¿ve? Entonces, por eso también heredamos hábitos. ¿Qué pasa con si yo tuve diabetes gestacional? Por supuesto, también tengo más probabilidades. En el caso de las mujeres, si tienen síndrome de ovario poliquístico, hay toda una alteración hormonal a raíz de este síndrome que también aumenta las probabilidades. Y aquí quiero ser enfática en el tema del humo del tabaco también. El tabaquismo aumenta la resistencia a la insulina. Y como aumenta la resistencia a la insulina y la insulina no puede trabajar, como yo les decía, ¿qué hace el páncreas? Falta insulina, se pone a trabajar, se cansa, no produce más insulina o es insuficiente y se genera una diabetes. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para prevenir y para tratar la diabetes? ¿Qué es lo principal? Primero que todo, como yo les decía, mantener un peso saludable. Pero el peso saludable no solamente es por índice de masa corporal, ¿ya? No. Tiene que ver con la cantidad de grasa y músculo que yo tengo. Claro, porque yo puedo ser flaco y grasoso y puedo ser pesado y fibroso, ¿ya? Por ejemplo, una persona que practica mucho deporte puede pesar 120 kilos y yo le mido el porcentaje de grasa y tiene 10%. Y yo puedo tener otra persona con un peso normal, ¿ya? Y como no practica actividad física, no hace nada de eso, tiene su peso normal. Y si yo solo me quedo con eso, le puedo dar una falsa esperanza, un falso diagnóstico. Pero si le mido su porcentaje de grasa y dice tiene 40% de grasa, ¿es normal o está con sobrepeso? El sobrepeso y la obesidad tiene que ver con la cantidad de grasa corporal que yo tengo y no solamente con los kilos de más, ¿ya? Así que el peso saludable también está dado por eso. Aumentar la actividad física de una intensidad moderada, o sea, no me sirve, ¿cierto? Si yo digo, no, es que yo hago aseo en mi casa todos los días, es que yo voy a comprar el pan, es que mi casa es de segundo piso, así que yo subo y bajo la escalera varias veces al día. No, pues eso es como lo mínimo que podemos hacer para sobrevivir. Eso es lo que yo le digo siempre a mis pacientes. No, bueno, de aquí no me quiera pasar, como dice el dicho, gato por liebre. No, pues si la actividad física, ¿cierto? Es cuando yo me canso, cuando yo empiezo a respirar más fuerte, cuando yo hago una caminata que es como si fuera trazado, ¿ya? Ese es el tipo de actividad. O ando en bicicleta, pero no esta caminata tipo paseo, contemplativa, no. Tiene que ser ahí que yo me canse, que se me apure el corazón. Y que sea por lo menos de 150 minutos semanales, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que diariamente yo debería hacer actividad por lo menos de 30 minutos, ¿ya? Por lo menos de 30 minutos diarios, 5 veces en la semana. ¿Ya? No sirve que yo haga, ¿cierto?, los 150 minutos en un mismo día, en un solo día. No, es que algunos me dicen, los varones sobre todo, yo juego fútbol todos los domingos. Ya, pero eso una vez en la semana. No importa que sean 2 horas, ¿ya? Porque la actividad física tiene que ver con la frecuencia también. Aumentar el consumo de fibra y de alimentos integrales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los alimentos integrales dan una mayor saciedad. Por ende, usted va a sentir menos apetito. No es lo mismo que usted se coma una yuya blanca a que usted se coma una yuya integral. O mejor que todo, ya una marraqueta, más sanito. ¿Ya? No es lo mismo una marraqueta blanca que una marraqueta integral. Usted de marraqueta blanca se puede comer 2 o 3, pero de marraqueta integral con una va a quedar pero súper bien porque tiene más proteína, tiene más fibra y eso aumenta la saciedad. También por el índice glicémico o glucémico, que tiene que ver con la rapidez con que se absorbe el azúcar en la sangre. ¿Ya? Entonces hay alimentos que tienen un alto índice glicémico, medio y bajo. Entonces nosotros, ¿cuáles tenemos que escoger? Los medios y los bajos, que ya les puedo contestar ahí de cuáles son los principales. La mayoría de los alimentos naturales tienen bajo índice glicémico. Y también, ¿cierto?, porque mejora la absorción de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de el pobre páncreas estrujarlo yo como una esponja y que mande un chorro de insulina para tratar de, ¿cierto?, de resolver esta sobrecarga de glucosa que le llegó de un momento a otro, lo que hace es que trabaja tranquilamente, de a poquito, así que la glucosa me alcanza para toda la mañana si es que yo tomo un buen desayuno, ¿ya? Porque se absorbe un poquito más gradual. Mejora la digestión, cosa muy buena, tenemos que tener un intestino saludable para poder tener también un proceso de un metabolismo saludable. El 90% de la digestión ocurre en el intestino delgado, así que tenemos que tener un intestino sano. Y un estilo de vida saludable, esto es súper importante, y este es el mensaje, yo creo que todos los expositores anteriores y los que vendrán van a coincidir.
hay que tener un estilo de vida saludable, no dietas express, porque con dietas express todos nos hacemos famosos, ¿ya? Todos bajamos de peso, pero ¿recuerdan ustedes que tenía que hacer un peso saludable? Ya, cuando yo bajo 20 kilos en un mes, eso no es saludable, no lo es, ¿ya? No lo es. Menos si hay una dieta que es súper restrictiva, o sea, yo no puedo hacer la dieta de la lechuga, la dieta del tomate, ni estas cosas que aparecen por ahí que los quemadores de grasa, o sea, créame, la grasa no se quema. Yo lamento darle esta información, pero la grasa no se quema. La grasa se tiene que oxidar y para que yo la oxide la tengo que gastar, la tengo que mover y para eso tengo que hacer actividad física, pues no me queda de otra. Ya, si esto no es tan fácil. Así que nada de dietas express. Y finalmente, la dietoterapia. Dietoterapia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Primero que todo, y aquí quiero ser súper enfática, pastelero tus pasteles, como dice bien dicho el dicho, ¿ya? Aquí no hay dietas universales, ¿ya? Toda la dietoterapia, que es un tratamiento a través de la dieta, así como la farmacoterapia, y es la lucha eterna, ¿cierto?, de que la gente no se recete medicamentos entre sí, que la señora Juanita le hizo súper bien el paracetamol para el dolor de cabeza, entonces va y le dice a la vecina que cuando le duele la cabeza se tome un paracetamol. Bueno, capaz que la vecina tiene una intolerancia al paracetamol y la señora se muera por haberse tomado un simple paracetamol, poniéndonos bien trágicos, ¿cierto? Pero es un riesgo. Entonces, así como yo no puedo o no debería automedicarme ni andar recetándole el medicamento a los vecinos, ya tampoco debiera hacerlo con la dietoterapia. Esto es paciente a paciente, ¿ya? Y esto es uno de los principales problemas que tenemos de adherencia al tratamiento, porque pasa que, bueno, yo trabajé en CESFAM, en salud pública, y lamentablemente el tiempo no alcanza porque uno tiene media hora por paciente, de esa media hora 15 minutos lo gasta llenando formularios y le quedan 15 minutos para hacer magia prácticamente. ¿Cómo yo le inculco a este paciente tantas cosas? ¿Cómo yo le hago una dieta personalizada si no tengo el tiempo para hacerlo? Entonces, por eso es que hay poca adhesión, porque a veces hay una pauta que se reparte para todos. Y eso pueden ser recomendaciones, pero en ningún caso es una dietoterapia. La dietoterapia es paciente a paciente, es individual, no es colectiva. ¿Y por qué? Porque hay diferencias. No es lo mismo una dietoterapia para un paciente que usa insulina para un paciente que no usa insulina. Por ejemplo, en cuanto a las colaciones, yo a un paciente que no usa insulina, a menos que sea un caso muy, muy particular, no le voy a dar colaciones, porque eso va a ser contraproducente, ¿ya? Pero un paciente que se insuliniza no le puedo quitar las colaciones porque puede hacer, ¿cierto?, una hipoglicemia o me puede hacer un coma diabético y ¿qué hago ahí? No. Entonces, esto es paciente a paciente y va a depender mucho de los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, hay diferencia entre paciente y paciente. ¿Y cuáles son los objetivos que yo tengo con la dietoterapia? Primero que todo, lo más importante es controlar los niveles de glucosa en sangre, porque eso es lo que me está generando todos los otros problemas. Entonces, lo primero es yo lograr que este paciente tenga los niveles de glucosa controlados. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente a través del ejercicio, a través del sueño, a través del descanso correcto, del consumo de agua y de la dieta que le voy a indicar a este paciente. El segundo objetivo que tengo es mejorar su estilo de vida, porque si yo logro que este paciente paso a paso, poco a poco, vaya adquiriendo nuevos hábitos de estilo de vida saludable, ¿qué voy a lograr? Reducir los factores de riesgo. Voy a mejorar el peso, ¿cierto? Este paciente va a poder mejorar el peso, va a reducir sus niveles de grasa corporal, que eso es súper importante, porque las grasas, queridos amigos, tienen muchos efectos en nuestro organismo, entre ellos hormonales, ¿ya? La mayoría de las hormonas provienen precisamente de las grasas, entonces yo tengo un desorden metabólico cuando tengo mucha grasa corporal. Voy a mejorar los niveles de grasa circulante, de glucosa circulante y todos los efectos secundarios, ¿cierto? Esto que yo les mencionaba, el riesgo cardiovascular, la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía, etc. Esto es muy importante que ustedes entiendan que es un proceso, ¿ya? Generalmente los pacientes llegan donde la nutricionista o donde el médico cuando ya es tanto lo que ha avanzado esto que están como en un estado de desesperación. Es muy raro, por ejemplo, que yo tenga un paciente por control de peso que venga con 3 kilos de sobrepeso. La gente llega a consulta cuando tiene 20, 30, 40, 50 kilos de sobrepeso y vienen en tal estado de angustia que dice, mira, yo quiero bajar todos estos kilos ahora ya. Y por eso es que la gente prende tanto con estas dietas de moda, ¿cierto? Cualquier
persona se pone ahí en un matinal y da la solución a través de una dieta que se le ocurrió, que le funcionó a él, y todo el mundo se pone a hacer esa dieta sin pensar en los efectos secundarios, ¿ya? Entonces, esto es algo paulatino. Nosotros adquirimos hábitos en el tiempo. Por supuesto que la presión, ¿cierto?, que uno ejerza sobre el paciente y el acompañamiento que haga va a depender bastante del estado en el que se encuentra. ¿Ya? Obviamente, si yo tengo un paciente que llega con 500 de glicemia y con una hemoglobina glicosilada de 12, yo lo voy a citar cada 15 días. ¿Ya? Pero si tengo un paciente que a lo mejor que tiene menos sobrepeso, una diabetes más controlada, probablemente lo voy a ver cada un mes durante los primeros 3 meses y después, dependiendo de cómo se vaya portando, ¿cierto? Como vayamos avanzando, van a ser las citaciones, ¿ya? Pero es muy importante que las personas entiendan que esto es un proceso. Adquirir nuevos hábitos es difícil, ¿ya? Es difícil. O sea, imagínense, el que no toma agua, el que tiene dificultades para tomar agua, ya el hecho de tomar, si yo no tengo el hábito de tomar agua, o sea, ni en mis sueños mañana me voy a empezar a tomar los 8 vasos de agua al día. No, pues tendré que empezar tomándome 2, formando el hábito por 2 semanas, luego agregar un tercero, un cuarto, un quinto, hasta llegar a lo que corresponde. En el caso, ¿cierto?, de los nuevos hábitos es lo mismo. Como decía un paciente el otro día, mire, mi sargenta, me decía él, mire mi sargenta, lo más difícil que usted me puede pedir es que yo deje de hacer cosas, que yo haga cosas nuevas no es tan difícil, pero que yo deje de hacer lo que he estado haciendo toda mi vida, esa es la parte más difícil del tratamiento. Por eso tiene que ser constante, no importa, yo cambio una cosa y eso es un avance, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, hay otras colegas que trabajan de una manera distinta, pero en mi caso, a mí no me gusta evaluar al paciente por la cantidad de peso que perdió, ¿ya? Porque eso puede ser muy frustrante. O sino que es un todo, ¿verdad? Adquirió nuevos hábitos, ya, bueno, vamos bien, animamos al paciente y que siga haciendo cambio. Llegó con 140 de glicemia y en el control siguiente llegó con 120, maravilloso, imagínense, bajó 20 miligramos de glucosa circulante, o sea, redujo también su riesgo. Siempre es bueno motivarlo, siempre mostrarle lo positivo. Y el último objetivo, no más diabetes, o al menos muy controlada. Y aquí me quiero detener. Cuando yo digo no más diabetes, es precisamente porque una diabetes sí se puede revertir, ¿ya? No es el mensaje más popular. Por supuesto que una persona que tuvo diabetes y deja de tenerla, tiene más probabilidades de volver a adquirirla si se desordena, ¿ya? Porque obviamente el cuerpo tiene memoria, ¿ya? Entonces va a estar más sensible, pero es posible dejar de tener diabetes, ¿ya? Va a depender mucho también de la etapa en la que se encuentre, el tiempo, eso va a depender mucho también del paciente, de la dietoterapia, el tratamiento farmacológico que vaya acompañando este proceso, pero es posible revertirla, es posible. O por lo menos tenerla muy controlada, ¿ya? Hay pacientes que aún usando insulina han dejado de usar insulina, porque su diabetes se controló. ¿Para qué va a utilizar insulina? Entonces, yo le quiero transmitir esperanza, no falsas expectativas, ¿ya? No falsas expectativas, pero sí esperanza a aquellas personas que tienen algún familiar o si ellos mismos tienen diabetes. Si nos ponemos todas las pilas y hacemos aquí un buen equipo, paciente, nutricionista, médico, aquí vamos, pero directo al éxito, ¿ya? Entonces, ¿es posible revertir la diabetes? Es posible. ¿En todos los casos? No en todos los casos. ¿Es posible tenerla controlada, es decir, todos los niveles normales? Es posible, ¿ya? Así que si a usted lo diagnosticaron con diabetes, no se entregue a la muerte, no se entregue a la depresión y piense que esto nunca más se va a acabar y que da lo mismo lo que usted haga porque siempre va a tener diabetes. Puede que no. Tenemos que, ¿cierto?, siempre evaluar esa posibilidad. Muy bien, y para terminar, las recomendaciones dietoterapéuticas generales, ¿ya? Estos son generales. Recuerden que siempre es paciente a paciente, pero esto es lo que normalmente uno refuerza. Primero que todo, solamente 3 comidas diarias, de más a menos en volumen y concentración de calorías y de nutrientes. Desayuno de rey, almuerzo de príncipe y cena de mendigo. ¿Qué hacemos nosotros? Desayunamos como mendigo, almorzamos como príncipe y cenamos como reyes. Y ahí todo mal, ¿ya? Entonces, solo 3 comidas diarias, de menos a más.
Horarios de comida regular, esto es súper importante, súper importante. Tenemos rangos, ¿ya? El desayuno puede ser, por ejemplo, entre 7 y 9 o entre 8 y 9. El almuerzo unas 5 horas después, entre 12 y 2 de la tarde aproximadamente. Y la cena máximo a las 7 de la tarde. Y como es la comida menos copiosa, menos abundante, nos da por lo menos 3 horas de descanso antes de ir a dormir. Solo 3 comidas. Entonces es importante tener horarios regulares de comida. Esto es parte de los buenos hábitos. Una alimentación muy rica en fibra, que tenga abundantes alimentos crudos. O sea, todas las frutas y verduras que yo pueda comer crudas las tengo que consumir de esa forma para aprovechar las vitaminas, los minerales y una mayor cantidad de fibra también. Aquellos que yo me los pueda comer con cascarita. La manzana no la peleemos, no ve que le perdemos ahí como el 80 al 90% de la fibra y de las vitaminas y minerales está en la piel de los alimentos que son comestibles. Claramente una naranja no me la puedo comer a mordisco, tengo que pelarla, ¿cierto? Pero la partecita blanca, ¿cierto? Esa que queda pegadita, esa idealmente hay que consumirla también. Y alimentos que sean integrales, es decir, que esté el grano completo. Avena integral, la quinoa, el mijo, el arroz integral. Si quiero comer tallarines, ¿cierto? Algo que venga del trigo, que sea integral también. El pancito derivado del trigo, también que sea integral. Todas las cosas, ¿cierto? Los alimentos y los granos y cereales que vengan enteritos. El consumo de agua adecuado a su peso o a su consumo calórico. ¿Sabe cuánta agua tiene que tomar en el día? La mayoría yo sé que va a decir entre 6 a 8 vasos, pero la mejor forma es 30 cc por kilo de peso. Si peso 70 kilos son 2 litros 100. Si peso 100 kilos son 3 litros de agua al día. Si peso 50 kilos, 1,5 litros. ¿Ve? Ahí usted saca la cuenta. O otra forma también de sacarlo es por el consumo de calorías diarias. O sea, si yo consumo 5.000 calorías, es un cc de agua por kilocaloría. 5 litros de agua tendría que consumir. O sea, por ejemplo, las personas que tienen el hábito de comer estas comidas chatarra, ya que fácilmente en un almuerzo, ¿cierto? En unas papas fritas, con empanada, con bebida, con helado, todo el combo, ¿cierto? Ahí por X 9.90, 3.000 calorías fácil, tendrían que tomar 3 litros de agua solamente para poder procesar de manera correcta ese montón de calorías que consumieron en una sola ingesta. Una alimentación que sea reducida ¿en qué? En colesterol. Dicho sea de paso, el colesterol es solamente de origen animal, no hay colesterol en las plantas. Hay algunas cosas que se parecen, pero que no son, ¿ya? Y que definitivamente no tienen el mismo efecto. Reducidos en grasas trans, en grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo clásico de una grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada? Todos los productos envasados. La margarina, por ejemplo, que era aceite primero y que después le inyectaron hidrógeno y quedó, ¿cierto?, medio sólido, eso es una grasa hidrogenada. Eso prácticamente es plástico. Usted deje una margarina, déjela ahí a todo sol, o déjela ahí meses si usted quiere. No le va a salir un solo hongo, ni las moscas se van a parar ahí porque es prácticamente plástico, ¿ya? Usted cuando lea los etiquetados, ¿cierto? Es una buena costumbre aprender a leer los etiquetados de los alimentos, ya los ingredientes, las calorías y todo eso, para saber qué es lo que estamos comiendo y tener conciencia de aquello. Menos grasas saturadas. En el fondo, aquí, entre menos productos de origen animal consuma y menos alimentos procesados consuma, mejor. Entre más vamos a la feria y menos al supermercado, mejor. Ahí le di un tip. Un consumo adecuado de grasas buenas. ¿Dónde encontramos las grasas buenas? En los frutos secos, en las semillas ricas en grasas como la linaza, la chía, las semillas de zapallo, la maravilla, ya todos los frutos secos, el que usted quiera, en una cantidad moderada. Si es semilla, 1 o 2 cucharaditas diarias, y si es fruto seco, un puño cerrado, ¿ya? No el puño así, pues no sea pillo, ¿ya? Así, no, así el puño. Un puño cerrado, ¿cierto? De fruto seco, de nueces, de almendra, de maní sin sal, es lo que puede consumir. La palta, las aceitunas, ¿ya? Esas son grasas buenas. El aceite de oliva, el aceite de coco, poquitito, muy poquitito es lo que necesitamos, pero deberíamos consumir estos alimentos de manera constante. Controlar el consumo y la cantidad
Y la calidad de los carbohidratos. Los diabéticos le tienen un terror a los carbohidratos, no quieren comer fruta, no vienen súper asustados, dicen, no, es que no puedo comer plátano, me lo prohibieron. No, sí puede comer plátano. Obviamente usted no se puede comer un plátano de los más grandes, no se puede comer 1 kilo de plátano, pero puede comer plátano, ¿ya? Y no hay ningún problema. Y puede comer cerezas, y puede comer sandía, y puede comer uvas, y puede comer melón, y puede comer manzana, lo que usted quiera. El asunto está en la cantidad. De la mayoría de las frutas tiene un índice glicémico bajo o medio, sobre todo si se come con piel, ¿ya? Son muy pocos las frutas, por ejemplo, que tienen un índice glicémico elevado, ¿ya? Entre ellas tenemos, sí, la sandía, el melón, la piña, las uvas, y eso sería. Todo el resto tiene índice glicémico medio o bajo, ¿ya? Y en la calidad del carbohidrato, ¿a qué me refiero con esto? No es lo mismo un arroz blanco que un arroz integral. El arroz blanco se va a absorber todo de una misma vez. Este carbohidrato es de absorción rápida, ¿cierto? ¡Fum! Un pic de azúcar y después me queda la sensación de que no he comido y por eso me cabe más comidita y al ratito, ¿cierto? A las 2 horas vuelvo a tener hambre, que es lo mismo que pasa con los desayunos. El típico desayuno chileno, ¿cierto? Es un té, un café y un pan con algo. Pan con queso, pan con mantequilla, pan con manjar, pan con mermelada, o qué sé yo, un aliado, queso, jamón, peor todavía, y resulta que a las 2 horas, a las 10 de la mañana, una colación, una cosita poca, una galletita, otro sanduchito, un yogurcito con cereal, porque esto es una cosa muy graciosa. La gente cuando dice como en chiquitito, un pancito, un yogurcito, parece que fuera como más sano, como mejor, pero no es así. ¿Ya? Es distinto a que si yo tengo una alimentación con alimentos que sean integrales o ricos en fibras, porque mi páncreas va a trabajar mucho más reposado. Entonces aquí los carbohidratos no son un problema. El asunto está en la cantidad y en el tipo de carbohidratos. Y dicho sea de paso, los mayores responsables de la diabetes no son los carbohidratos, aunque usted no lo crea, son las grasas, ¿ya? Las grasas no saludables, por supuesto, ¿ya? Y si yo le pudiera dar un consejo, así como de cierre, mire, entre más vegetariana sea su alimentación, mejor. Entre más vegetales y menos alimentos de origen animal, mucho más probabilidades tiene usted de no tener diabetes, o si la tiene, de revertirla o por lo menos de mantener niveles adecuados de glicemia en su sangre, ¿ya? Así que, pucha, ojalá que todos pudiéramos tener una alimentación exclusivamente vegetariana, o por lo menos que sea la alimentación principal. Si hay un secreto que yo les puedo dar, es este, ¿ya? Una alimentación vegetariana, y aquí nos vamos a la segura. Vegetariana equilibrada, sí, ¿ya? No sirve, como decía el doctor Jorge Pamplona, los papas fritarianos. No, pues si las papas fritas también son vegetales, pero no son saludables, ¿ves? Todo tiene que ser con moderación. Bien, mis queridos, hasta aquí hemos llegado con esta charla. Ahora hay un espacio de preguntas. Me imagino ahí que ya han habido algunas, ustedes me cuentan. Bien, gracias Cintia por esta charla, ¿cierto? Bastante interesante. Vamos a esperar que cada uno de los que nos está oyendo pueda escribir las preguntas que tengan por medio del chat, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube. Y recordemos que una vez pasadas las preguntas tenemos un concurso, así que si ustedes estuvieron atentos, pueden optar al premio mayor, digamos, que es el regalo del libro Cocina Vegana, que es un libro bastante interesante con recetas bastante entretenidas. Cintia, me están llegando algunas preguntas. La primera de todas, en el caso de que un niño tenga diabetes, ¿es el mismo cuidado entre un niño y un adulto? Mira, esto es súper interesante, porque generalmente un niño, mire, voy a decir generalmente, porque recuerdo claramente una paciente de 9 años con diabetes tipo 2, es decir, diabetes asociada al estilo de vida. Era una niña que tenía alrededor de 15 kilos de sobrepeso con 9 años, ¿ya? Pero generalmente la diabetes que se da en los jóvenes, en los niños, es diabetes tipo 1. Y ahí claramente tenemos un manejo que es distinto. Si bien es cierto, todas estas recomendaciones también son para esos niños,
¿ya? Solamente que vamos a tener que utilizar las colaciones porque, y va a depender mucho de cómo estén los niveles de glicemia, porque los niños se insulinizan, ¿ya? Se inyectan insulina dependiendo de cómo está su glucosa. Entendamos que aquí tenemos dos cosas distintas. Aquí hay un órgano que no tiene o suficientes células para producir insulina, o se secreta una insulina que es de baja calidad, que no alcanza a cumplir su función. Por eso necesitamos inyectarla. Y cuando eso ocurre, tenemos que tener mucho cuidado con los niveles de glicemia. Entonces, para mí, en el manejo de un niño con diabetes, la única diferencia sería en qué tipo de colaciones, en qué momento, cómo vamos a distribuir los carbohidratos durante el día, que eso va a depender mucho de los horarios y de la cantidad de unidad de insulina que este niño se inyecte, ¿ya? Pero en cuanto a las recomendaciones de hábitos y de estilo de vida, es lo mismo. O sea, no quiere decir que porque se insuliniza el niño se puede comer una torta entera. No, ¿ya? Son los mismos cuidados. Bien, vamos a recordar y seguir instando que pueden continuar enviando sus preguntas por medio del chat o de los comentarios, más bien dicho, que posee nuestra transmisión en vivo. Tenemos otra pregunta. Se habló bastante, ¿cierto?, de comer alimentos lo más natural posible. En cuanto al arroz, tallarines, también se habló de los alimentos integrales. ¿Qué ocurre en el caso de que estos alimentos integrales mi cuerpo no los reciba bien, me produzca ya sea acidez o dolor de estómago? ¿Qué puedo comer en esos casos? Bueno, ahí lo primero que hay que investigar es si efectivamente el problema lo generan los alimentos integrales o hay otro problema de base, ¿ya? Porque si yo tengo una gastritis, por ejemplo, si hay personas, que es una enfermedad muy común, y hay muchas personas que sufren de gastritis, pero entonces tenemos que ir a la causa primero. ¿Por qué se da esta gastritis? Ah, ya, ok. Estos son los elementos, vamos a solucionar esa parte primero y de a poquito vamos a ir agregando algunos alimentos. Pasa en algunos casos que hay personas que no toleran ciertos alimentos por más saludables que sean. Hay gente, por ejemplo, que no puede comer palta, le hace muy mal la palta. Hay gente que no tolera la miel, que son alimentos bien específicos que son los más frecuentes de que pueden generar algún tipo de intolerancia. Hay gente, y esto es dentro de las exclusividades que tenemos todos nosotros como seres humanos, que la palta molida le hace mal, pero la palta trozada no. Y les cuento que por lo menos conozco 5 personas con ese problema, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene o piensa que tiene alguna intolerancia a algunos alimentos, hay que ver la causa de base. Pasa mucho con las legumbres también, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo no puedo comer legumbres porque me meteorizan, me hinchan demasiado, me generan mucha flatulencia. Ah, ya, pero es que a lo mejor además de legumbres está consumiendo otro alimento que genera una hiperpoblación de bacterias en el intestino y entonces al unirse con las legumbres generan como una bomba, vamos a decir. Entonces el problema no son las legumbres, el problema es lo que está pasando en el intestino. Entonces uno siempre tiene que ir a la causa y empezar, ¿cierto?, a dilucidar cómo uno puede ayudar. Perfecto. Estamos hablando acerca de la alimentación. También se mencionaba para poder cuidar, no es así, la diabetes, la ingesta de tres comidas en el día, un buen desayuno, reducir un poco la ingesta calórica en el almuerzo y una once, ya hablando como mendigo, como bien tú mencionaste. Nosotros como chilenos, como personas, estamos habituados a, como tú decías, un desayuno que es un café, que consta un té con un pan. ¿Cómo sería para una persona común y corriente, o también podría ser para una persona diabética, un buen desayuno con las ingestas calóricas correspondientes y que lógicamente no nos dé hambre a media mañana? Ya, aquí vamos a dar estos tips. Tienen que prestar mucha atención. ¿Qué debería tener un desayuno? Primero que todo, fruta, ¿ya? Esto de la fruta, y aquí yo quiero ser bien consciente con las personas. Nosotros tenemos un ideal, ¿ya? Pero a veces el bolsillo no alcanza para el ideal. Entonces, con la platita que tenemos que hacer la mejor inversión, ¿ya? Entonces, siempre tratemos de tener una frutita en el desayuno. Fruta, un cereal integral. Esta es la clave para no tener hambre después a las 10 de la mañana,
porque el cereal que es integral, la avena, la harina tostada, un pancito integral, quinoa cocida, ya, o qué sé yo, mijo cocido también, me puedo hacer un mijo con una lechecita vegetal idealmente, o si todavía consume de la leche de vaca, digamos, alguna que sea sin lactosa para reducir la cantidad de efectos negativos en el intestino. Entonces, podemos ir cambiando un poco. Entonces, en vez de comerme esta yuya o esta marraqueta blanca con queso, que tengo ahí como 600 calorías solamente en esa pura marraqueta y pan con queso, que me va a aguantar nada esa energía, ¿ya? Mejor cambio, por ejemplo, la marraqueta por una integral, ¿ya? Entonces, tengo fruta, tengo el cereal integral, tengo algún alimento que sea rico en proteínas, ya puede ser un huevito, o si soy 100% vegetariano, ahí tengo el hummus, alguna pastita que yo haga con lentejas y nueces, y ahí tengo mi grasita saludable también. Entonces, voy a tener saciedad por las grasas, por los carbohidratos que son integrales, ¿cierto? Porque es poco pero bueno, ¿ya? Entonces, lo otro puede ser poco y malo o mucho y malo también, ¿ya? Entonces, una cosa son las calorías y es de dónde yo las saco, porque yo puedo tener también 500 o 600 calorías en un pan con palta, pero un pan integral con palta no es lo mismo que un pan con queso, un pan blanco con queso que tiene las mismas 500 o 600 calorías, ¿ya? Uno me sacia y me nutre y el otro ni me sacia ni me nutre. Perfecto, entonces ya tenemos los datos, ¿cierto? Sabemos de qué consta un buen desayuno. Me continúan llegando preguntas y yo creo que esta ya será la última. Si nosotros queremos averiguar si es que tenemos diabetes o no, porque sabemos que es una enfermedad bastante común, ¿qué exámenes deberíamos hacernos o qué examen me debo hacer yo, ¿cierto? Para saber si es que tengo esta enfermedad, si es que tengo diabetes. Ya, lo primero que tienen que hacer es tomarse una glicemia en ayuna. Ya, ese es el primer examen, pero examen de laboratorio, no el que uno se pincha el dedito, ya porque ese es mucho menos sensible, es menos preciso que el que uno se hace en un laboratorio en ayuna. Las horas de ayuna tienen que ser entre 8 y máximo 12, idealmente 10. Ya, así que si usted va al laboratorio y se toma el examen a las 8 de la mañana, más o menos, y solamente por ese día, ¿cierto? A eso de las 10 de la noche debería tener una colación pequeñita, una fruta o algo muy pequeño para no tener tantas horas de ayuno y que el resultado sea fidedigno. Si sale sobre 100, yo que le aconsejaría que además se tomara un examen que se llama OMA, que es para saber si hay insulinoresistencia, ¿ya? OMA, se escribe H-O-M-A, y que tiene que ver, ¿cierto?, con la relación entre la insulina y los niveles de glucosa, ¿ya? Y la prueba de tolerancia a la glucosa generalmente se pide cuando la persona tiene muchas características o muchos factores predisponentes de diabetes, pero la glicemia le sale normal, ¿ya? Pero es una persona que tiene, por ejemplo, sobrepeso, que tiene exceso de grasa, están las grasas alteradas en sangre, no tiene un buen estilo de vida y se pone súper contento porque le salió 98 de glicemia. Y dice, estoy súper bien, no tengo diabetes. No, dice, bueno, aquí algo me huele mal. El páncreas tiene que estar aquí, pero 24/7 trabajando y por eso la glicemia está normal. Así que le voy a pedir un test de tolerancia a la glucosa. Y ahí, como yo les decía, de este test, del resultado depende si es diagnosticado con diabetes o no. Pero así, lo primero que yo les aconsejaría es tomarse una glicemia y un OMA al tiro, ¿ya? Ese examen más o menos por FONASA está saliendo como 6.000 pesos aproximadamente, no más que eso. Ya, para que tengan una idea. Particular, más o menos el doble. Ok. Bien, vamos a seguir instando a que sigan inscribiéndose en el link. Damos gracias también a Cintia y ahora viene la parte del concurso. Habíamos hablado de un concurso, ¿cierto? Me parece, ahí se está proyectando la foto. Este libro, Cocina Vegana, por Graciela Rung. Este concurso, este libro, tú lo puedes ganar simplemente con responder de manera correcta la pregunta que vamos a hacer a continuación. Mientras tanto, te mencionamos, no olvides de inscribirte en el link
que están poniendo nuestros amigos, ¿cierto?, por medio del chat, en el cual consiste en que tú puedes poner tus datos y te hacemos llegar regalos. Delante, cuando comenzó la transmisión, mostramos los libros, mostramos revistas que podían llegarte, y simplemente con tú pinchar ese link e inscribir con tus datos, puedes estar participando, ¿cierto? Puedes recibir, bien dicho, estos regalos. Cintia, ¿lanzamos la pregunta del concurso o no todavía? Y lancemos la pregunta, y aquí tienen que, eso sí, yo soy una profesora muy estricta, así que tiene que ser el que tenga la mejor respuesta, porque mire, por este libro, yo lo tengo ese libro, es pero espectacular. Entonces, vale la pena hacer todo el esfuerzo por responder de manera correcta. Exactamente. Y la pregunta es la siguiente. Recuerden que Cintia va a evaluar, no vale la rapidez, sino vale la respuesta, la calidad de la respuesta. Y la pregunta es, ¿la diabetes es reversible, sí o no, y por qué? Vamos a dar unos minutos a que puedan responder. Ya recuerden, por medio del chat, y nos van a hacer llegar las respuestas, la cual Cintia, que es la profesional, va a estar eligiendo al ganador o ganadora. Repito la pregunta, ¿la diabetes es reversible, sí o no, y por qué? Recuerden que tenemos aquí unos minutos que pueden responder esta pregunta, pídanle ayuda a algún amigo, algún conocido que tenga, pero no se quede sin este libro. Este libro es bastante interesante, recetas muy buenas, saludables, que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Mientras tanto, los dejamos también cordialmente invitados para nuestra próxima charla. Nuestra próxima charla será el día 19 de diciembre. Y como es en diciembre, les traemos nada más y nada menos que recetas navideñas. Mira qué interesante, Cintia. ¿Qué te parece esta charla? Maravilloso. Bueno, de que en Navidad todos pecamos porque nos pasamos de la línea, como dicen. Así que qué bueno que nos van a enseñar recetas saludables. No hay que perderse esa charla por ningún motivo. Justamente, así que no se pueden quedar fuera, inviten amigos, inviten familiares. Recuerden, día 19 de diciembre, recetas navideñas. Vamos a ver si es que están respondiendo en el chat, veamos si me informan por interno, si es que me pueden confirmar cuántas personas han escrito, si es que han escrito o no la respuesta. No se olviden, recuerden, la pregunta es, ¿la diabetes es reversible o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Sí, eso es importante, ¿eh? Que digan si sí, si no, si siempre es reversible, si nunca es reversible, y por qué sí o por qué no, eso es importante. Aquí me están llegando ya las primeras respuestas. Tenemos la primera, ¿cierto? Que nos dice lo siguiente. Gloria Lagos dice, sí, es reversible cambiando nuestros hábitos alimenticios y adelgazar. Ya, veamos si hay alguna otra. Tenemos otra respuesta más. Hani Galás dice, sí es reversible, porque si es detectada a tiempo, se puede hacer el tratamiento combinando con una dieta saludable, con hábitos saludables y siendo controlada periódicamente por un profesional. Uy, me la están poniendo difícil. Claro, que continúen respondiendo. ¿La diabetes es reversible, sí o no? ¿Y por qué? Han sido dos respuestas bastante interesantes, así que vamos a seguir instando, esperando unos minutos más, unos segundos más, que puedan escribir la respuesta. O si alguien tiene alguna pregunta, tal vez podemos responderla por mientras que se animan. Que no sea esta, sí, Exacto. que no vayan a hacer la pregunta aquí del concurso.
Mientras tanto, van pasando los libros, las revistas que van a ir dentro del regalo si se inscriben dentro del link. Alguna de estas revistas le puede llegar a sus manos y totalmente gratis. Usted nada más inscríbase en el link y le van a llegar este regalo, como es la revista y algún libro. Anímense, anímense con la respuesta. Acá tenemos una respuesta más. Denme un minuto que se me perdió, perdón. Nuestro amigo Sergio Navarrete nos dice, si es reversible bajando de peso y cambios de hábitos alimenticios. Y añade también, sí, añade también esta misma persona, porque es el factor fisiológico o hereditario, es bajo en comparación con el factor relacionado a la alimentación. Entonces, al realizar cambios en los hábitos alimenticios y esto sumarle ejercicio físico, se puede regular los problemas relacionados a esta enfermedad. Hoy, De don Sergio, se Sergio inspiró Navarrete, don una Sergio. respuesta bastante completa, la verdad. Don Sergio se inspiró. Ya, ¿esperamos más tiempo? ¿O cómo lo hacemos? Usted me dice aquí No, cuando damos el veredicto. yo creo que ahí está bien. Lo único, déjenme aclarar, me equivoqué en una pregunta. Eugenia Abarca nos decía si es reversible bajando de peso y cambiando los hábitos alimenticios. Ahí me había equivocado en la respuesta. Y también tenemos una pregunta por parte de ella. Nos dice, ¿el examen OMA que mencionaste consiste en una muestra de sangre o cómo es? Sí, es una muestra de sangre. Solamente con un pinchacito nomás, así que ahí le miden la glicemia y el OMA, así que no se preocupe. Y ahí no hay que esperar mucho rato ni nada, ¿sí? Eso es un factor que se calcula en base a la insulina y a la glucosa. Perfecto. ¿Ya? Bien, Ya. ¿Tenemos entonces 4 respuestas entonces, o no? tenemos 4 respuestas. ¿A quién elegimos? Ahí tú... ¡Ay, qué terrible, qué difícil! Ya, pero estoy entre dos. Estoy entre dos personas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo resolver este misterio? ¿Cómo puedo resolver este problema? Ayúdenme, por favor. ¿Podemos llegar a alguna solución quizás? Ya, se me está ocurriendo una solución. Es que tengo el corazón muy blando, ese es mi problema. ¿Ya? Tengo el corazón muy blando. Así que vamos a hacer una cosa. Aquí como estuvieron atentos y esperaron aquí hasta el final y dieron muy buenas respuestas, yo diría que la primera persona que contestó, la señora Gloria, debería tener ese libro en su poder. Ella es la número 1, porque ahí estuvo atenta y presta. Pero quiero decir que la respuesta de don Sergio, yo, si fuera su profesora y él fuera mi alumno, yo le habría puesto un 100, un 7, porque muy esforzado, muy completa su respuesta. Así que, ¿qué les parece si yo les dono el otro libro? ¿Les parece? Y así ustedes le pueden hacer llegar el libro a don Sergio. Me parece muy bien la idea. Así las 2 mejores respuestas, ¿cierto? Van a poder tener este libro de recetas veganas que al parecer causó bastante interés, pero a las otras 2 personas que respondieron que también además una hizo una pregunta, le vamos a hacer llegar unas revistas relacionadas con la salud. Para que no se quede sin premio, vamos a hacer que puedan llegar, vamos a hablar con nuestro equipo, ¿cierto? Que le pueda hacer llegar revistas relacionadas con la salud por este tema también bastante interesante que pudo hacer Cintia. Ya estamos terminando, ya nos vamos a despedir. Damos gracias a Cintia, ¿cierto? Que tuvo toda la bondad de poder acompañarnos, de poder dar esta charla bastante interesante acerca de la diabetes. Esperamos que haya sido de su agrado, que puedan tomar consejos prácticos y hacer cambios en su vida para relacionados, ¿cierto?, con esta enfermedad. Nuevamente recordamos que el día 19 de diciembre, tenemos nuestra última charla del año, que se titula Recetas Navideñas.
vamos a tener ahí una persona que nos va a estar mostrando recetas para salir, ¿cierto?, de las típicas recetas de Navidad, y va a estar bastante interesante. No olviden contactarse con familiares, contactarse con amigos, para que puedan, ¿cierto?, para que ustedes puedan disfrutar de esta charla, y también esos amigos, esas personas, no se la pierdan. Ya para finalizar, ¿cierto?, despedimos a cada uno de ustedes y vamos a terminar, como bien lo hemos hecho en todas las charlas, con una oración. Así que reverentemente les quiero invitar a que ustedes me puedan acompañar en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta charla que pudimos oír. Gracias porque tú nos das esta oportunidad de continuar aprendiendo, Señor, sobre alimentación y el cuidado de nuestro cuerpo. En esta hora, Padre, te pedimos que tú nos acompañes, te pedimos que tú puedas ayudarnos a generar un cambio en nuestras vidas, y que, Señor, esta charla haya sido de gran bendición para nosotros. Esto, Señor, lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quedan todos invitados para el día 19 de diciembre con recetas navideñas. No se lo pueden perder. Hasta pronto.